La música que quieres escuchar está en Renuevo, cubriendo el Permian Basin y el oeste de Texas. Renuevo, del corazón de Dios al corazón de Texas. En Renuevo, 104.3 FM y 93.7, presentamos el programa El Poder de la Biblia, con el pastor Baltasar Piñón. Compartamos este tiempo y aprendamos más del libro de sabiduría, la Biblia. Aleluya, bendito sea Dios. Gracias al Señor por este nuevo día que nos da, en que nos bendice. Nuevas son a cada mañana sus misericordias. ¿Qué tal? Este es su amigo Baltasar Piñón y este es su programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. Y hoy tenemos un tema muy bonito que se llama Prosigo a la meta. Es un tema importante de que el cristiano debe saber que tenemos que continuar hacia adelante, olvidando cosas que suceden y tenemos que seguir adelante. Lo pasado ya quedó atrás, pero vamos a hablar de otros temas. Está basado en Filipenses capítulo 3 y vamos a estar orando antes de empezar con ese tema, no sin antes mandar saludos a todas las personas que nos siguen en Facebook Live, a Berta Jiménez, muchas gracias por seguirnos, un saludo y un abrazo muy fuerte. A Mari Villanueva, Dios la bendiga, pastora, hermana, muchas gracias por seguir nuestro programa. A Carlos Rosales, gracias hermano. A José Luis González, a toda su familia, gracias a todos ellos ahí en el área de Juárez, El Paso, Las Cruces, gracias por seguirnos. A nuestros amigos en McAllen, a la familia Sustaíta, ahí en McAllen, en Carolina del Norte, a la familia del pastor Martínez, Dios los bendiga. Gracias a todos los pastores, ministros, evangelistas que siguen nuestro programa, gracias, Dios los bendiga. Es una bendición que estén con nosotros aquí. Y también queremos dar muchas gracias a los pastores y amigos y radioescuchas aquí en Renuevo Radio, en Odessa y en Midland, que nos siguen a través de Renuevo Radio 104.3 FM y 93.7 M para Odessa, Midland, Gardendale, Crane, Monaghan, Pecos, Toya, Hobbs, Nuevo México, Andrews, Kermit. A todos ellos les mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por seguir tu programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. También a todas las personas que nos siguen en renuevoradio.org, en el internet, en cualquier parte del mundo, hasta donde llegue la señal, donde nos sintonicen. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Muchas gracias a todos. Y pues vamos a hacer una oración antes de empezar con este tema de Filipenses capítulo 3. Yo creo que usted quiere escuchar la palabra de Dios y en este programa vamos a estudiar la palabra de Dios para ti. Gracias Padre bendito, gracias Señor por este nuevo día que nos das, gracias por la oportunidad de predicar y de enseñar tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo tome control de mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mi lengua, mi ser entero. Señor, guíame con tu Espíritu Santo y pido que ayudes a la gente, ayudes a las personas a entender el mensaje, a aprender de él y ponerlo en práctica. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a todos. Bendice a las personas, que ellos sepan que hay poder, que hay bendición en tu palabra, que tu Biblia, Señor, que tus palabras nos dan vida, nos dan paz, nos dan gozo, nos renuevan día con día. Aleluya, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con el capítulo 3 de Filipenses. Vimos en los dos programas anteriores el capítulo 1 y 2 de este libro tan bonito, libro de gozo, y veíamos que es una epístola del apóstol San Pablo a una iglesia en Filipos,
cómo oraba Pablo por los creyentes. Pablo decía también que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veíamos que tenemos que vivir para Cristo, y luego vimos también la exhortación al amor, a la unidad, a la humildad, que seamos humildes y sencillos como lo es nuestro Señor Jesús, en mansedumbre, en ternura, y que le dio un nombre sobre todo nombre, Jesucristo. El nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y por último vimos en el programa anterior que la iglesia y los hermanos deberíamos tener a más Timoteos, a más Epafroditos, esos hermanos ayudadores, colaboradores que están incluso dispuestos a dar su vida y todo su tiempo y su trabajo y su esfuerzo por apoyar a los que predican el evangelio. Ahí esos hermanos son importantísimos, y todo eso lo vimos en el programa anterior, pero hoy el tema es prosigo a la meta, y vamos a leer Filipenses capítulo 3 versículo 1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Mire, hermano, aquí en este versículo inmediatamente nos está diciendo el Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, alégrate en el Señor. Amigo, hermano, gózate, alégrate. Yo sé que hay momentos de tristeza, de ansiedad, pero muchas veces, amigo, hermano, en medio de esas pruebas, de esas luchas, encomiéndaselas al Señor, déjaselas al Señor, y tú alégrate en Él. Canta una canción, alaba a Cristo, escucha música, gózate en el Señor, gózate en tu salvación, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, gózate que eres cristiano, que conociste la verdad, que conoces al Señor. Gózate en el Señor, es lo que dice aquí la palabra de Dios para empezar. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Pues es bueno siempre que nos repitan a veces lo que, para entenderlo de una mejor manera, y Pablo no tenía ningún problema en volver a repetir las mismas cosas, y para los oyentes, los que escuchaban, pues era seguro, era bien que les hacía bien escuchar de nuevo las cosas, no había problema con eso. Versículo 2, como si cambiara de tema totalmente, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Como que cambió el tema drásticamente, ¿verdad? En esto coinciden los teólogos y los estudiosos de estos escritos. Pero aquí lo que vemos que va a iniciar el apóstol Pablo a dar unas amonestaciones en contra de regresar al judaísmo, porque tenían ese problema ahí en Filipos y en Galacia y en Éfeso. Entonces en esas iglesias de Asia tenían esos problemas, en todas esas iglesias. Y también este es un problema muy real en Latinoamérica y en muchas partes del mundo también, que quieren estar volviendo a las raíces judías, volver al judaísmo original, dicen ellos, ¿verdad? Dicen esos pseudo judíos, que yo ni judíos ni rabinos son, pero bueno, me voy a reservar, me voy a abocar a lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: guárdense de los perros. Está muy despectivo y fuerte el término ese, ¿verdad? Esa frase: guárdense de los perros. Les decía a los de Filipos: cuídense de los perros. Acuérdense que los perros no eran como los perros bonitos domésticos que hoy tenemos, hermosos, que los amo. Yo quiero mucho a los animalitos, están muy bonitos, yo los quiero mucho a todos, a los gatitos, perritos, a todos los amo mucho. Pero a los perros que se refiere aquí el apóstol Pablo son perros allá del Medio Oriente, como les explicaba en otro programa. Son perros que son salvajes, perros salvajes de allá que vienen, así algo así como son perros que no puedes tener en tu casa, aún no están domesticados, son perros bravos que bajan a la ciudad y pueden morder a alguien y son agresivos, ¿verdad? Son perros salvajes, no puedes tenerlos ahí. A esos perros se refiere. Guárdate de los perros. Entonces, aplicado a las personas, está aplicando esto el apóstol Pablo y le dice a estos cristianos, fíjate, pon atención, les dice a los cristianos: guárdate de los perros, o sea, de esas personas que se comportan agresivamente, de esas personas que muerden, que destrozan,
Guárdate de los perros, fíjese, que ponga mucha atención, guárdate de los perros, les dice a los cristianos, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que trabajan mal, guárdense de los mutiladores del cuerpo, los que se la pasan dañándose el cuerpo para obtener cosas, pero aquí es un juego de palabras en el griego original. Eso de guardados de los mutiladores del cuerpo tiene que ver con la circuncisión de los judíos. Por eso le decía, cambia drásticamente aquí el tema el apóstol Pablo, amonestando en contra de regresar al judaísmo, y les dice a los cristianos, guárdense de los perros, de esa gente agresiva, mala, que muerde, que ataca. Guárdense de los malos obreros, de los que trabajan mal, y guárdense de los mutiladores del cuerpo, esos que quieren seguir con la circuncisión, queriendo hacerse la circuncisión aun cuando ya son cristianos. Pero no solo la circuncisión, aquí hace un juego de palabras y también lo menciona como mutiladores del cuerpo, no solamente que se quitaran el prepucio que dice la ley, sino que se quitaran algo más, o sea, haciendo referencia más ampliamente a lo que decían, en lugar de quitarse el prepucio, quítense algo más, decía el apóstol Pablo, a eso se refiere, esa es la idea que da él aquí en el griego original y de acuerdo a lo que les está hablando. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, si se da cuenta que a eso se refiere, aquí lo recalca en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Tremendas declaraciones. La revelación de Jesucristo que se le dio al apóstol Pablo fue impresionante y ahora se nos ha dado a nosotros para que la entendamos. A usted, amigo oyente, amigo cristiano, se nos ha dado esta revelación para que nosotros la tengamos, la comprendamos y la apliquemos a nuestra vida. Que se dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? Los que en espíritu, fíjate, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en la ley, fíjate bien, no en la Torá, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta carne se refiere a la carne de la circuncisión específicamente, pero también a la carne de todo tu cuerpo en general. Entonces, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Mire, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque esos judaizantes a veces se creían que tenían muchos títulos, ¿no? Nosotros ya somos fariseos, o sea, judíos ortodoxos, nosotros tenemos la ley, somos hijos de Dios, ustedes son unos perros, son gentiles, son aparte, y son bien despectivos, eso maldicen y dicen tantas variedades los nuevos judaizantes. Pero aquí el apóstol Pablo dice, o sea, ustedes se creen mucho de que tienen mucho de qué gloriarse en la carne, pero nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, sino en Cristo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Entonces, miren, estos judaizantes y estos que quieren volver a las raíces judías y que comienzan a hacer ahí sus cosas, fíjense lo que les dice, menosprecian al apóstol Pablo, dicen, ¿quién es ese apóstol Pablo? Así me han dicho a mí, Pues ¿quién es ese apóstol Pablo? ¿Por qué le hacen caso al Nuevo Testamento? La Torá es todo y el Antiguo Testamento lo es todo. No, señores, mire, primero vamos paso por paso. Vamos con el apóstol Pablo. Aquí no está menospreciando. Mire, el apóstol Pablo dice, yo tengo más de qué gloriarme en la carne, más de qué confiar. Circuncidado al 8º día. Nada más los judíos podían hacer eso. Y tradicionalistas ortodoxos. ¿Ok? Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. Directamente nacido en Israel. Y descendiente de judíos. Originalmente. De la tribu de Benjamín. Del dedo pequeñito. Del más pequeño. De la tribu de Benjamín. O sea, un hebreo, un judío
real, no de mentiritas, porque hay unos que hasta se quieren cambiar el apellido. Oh, me llamo Rodolfo Chajaja. No, me llamo, y se ponen su nombrecito ahí medio judío, se lo cambian porque ya se creen judíos. Nacieron aquí en alguna parte de Latinoamérica y ya se creen judíos. Pero bueno, yo soy judío por adopción, bendito sea Cristo, y tengo todas las bendiciones del judaísmo, de todo lo que mi Cristo me dio, de todas las promesas de Dios, porque acepté a Cristo, conocí al Mesías, el Mesías Redentor, el Salvador del mundo. Todo se cierra, todo está en Cristo. La Torá, el Nebim, el Ketubim, todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj judío nos lleva a Cristo, nos lleva al Mesías, a Yeshua, a Mashiach, el Hijo de Dios, bendito Salvador del mundo, a mi Jesús de Nazaret, al cual amamos y servimos. Aleluya, bendito sea tu nombre. Y continúa diciéndoles el apóstol Pablo, que les dice, hebreo de hebreos. O sea, entre los hebreos, entre los judíos, él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, aparte que entre los judíos era un judío entre los judíos, en cuanto a la ley, no nomás era una persona normal, era un fariseo, un judío ortodoxo que le llamaban ahorita. O sea, que buscaba el conocimiento de la ley. Aunque eran laicos, ¿verdad? Pero buscaban, era fariseo en cuanto a la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, no solamente era un fariseo normal, era perseguidor de todo aquel que no siguiera la ley y la Torá y el Tanaj como debería de ser. Tenía celo de tal manera que era perseguidor de la iglesia. Arrastraba a los cristianos y los mataba y los entregaba. Era tremendo ese apóstol Pablo, no era cualquier judío. O sea, los que hablan del apóstol Pablo mal y que dicen que quién es ese, es que no han estudiado, no saben quién es él. Por eso hablan eso, y de veras lo habla gente que no ha estudiado. Con mucho respeto lo digo, pero esa es la verdad. En cuanto a la justicia que es por la ley, fíjese, continúa diciendo el apóstol Pablo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, les hace el énfasis que en cuanto a la ley, a la justicia que es por la ley, el apóstol Pablo era irreprensible. Nadie tenía nada que decirle, al contrario, era líder entre los judíos, líder entre los hebreos. Y lo mandaban con cartas y con cartas de recomendación. Hey, tú ve y persigue, tienes permiso de golpearlos, de traerlos arrastrando y de meterlos a la cárcel. Y si se rebelan, pues hasta de matarlos. Ese era el apóstol Pablo. O sea, tenía de qué gloriarse en sí mismo, en su carne, en sus logros, en su judaísmo. Era tremendo el apóstol Pablo, como puede ver. Versículo 7, pero fíjese, aquí dice, comienza, pero dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjese lo que hizo este judío hebreo de hebreos cuando conoció a Jesús, cuando fue tumbado, cuando se le apareció Jesús en el camino a Damasco y que le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice aquí Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. O sea, todo lo que pasó, todo lo que yo era, lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Ahora el apóstol Pablo ya no amaba todas esas cosas de la ley, ese judaísmo que él traía ortodoxo, todas esas cosas farisaicas. Ya no amaba esas cosas, sino que ahora lo estima como pérdida. Todos esos logros personales en su carne los estimaba como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por amor al Mesías prometido, por amor a Jesús, por amor al Evangelio. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, ponga mucha atención, amigo, que quiera andar ahí judaizando, ahí anda, que dice, no, nomás no le puedes decir Jesús, le tienes que decir Yeshua, a Mashiach.
No, ya no digas Israel, ahora di Yisrael. O sea, amigos, así los va a reconocer y luego andan queriendo guardar el sábado. Usted los va a reconocer, guardar el sábado y hacer cosas, pues sí, esforzándose en su carne. Ahorita vamos a entrar a esos temas bien rápidamente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, de Yeshua Mashiach, diría en el griego original. Por el conocimiento de Cristo Jesús, del Mesías, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por estiércol, por excremento para ganar a Cristo. Todos esos logros personales, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Todo eso lo tenía el apóstol Pablo por pérdida, porque conoció a Cristo, conoció al Mesías. Toda la ley, todo el Tanaj, todo el Nebim, el Ketuvim, la Torah, todo va dirigido hacia el Mesías, en que Dios se hizo carne. Todo debe ir dirigido al Mesías, a Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y él estimaba todas esas ganancias y lo tenía por basura para ganar a Cristo, para ganar al Mesías, para estar cerca de Dios y de su mensaje. Versículo 9. Y ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo, en el Mesías. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mire, está tremendo este versículo, amigo, hermano. Está tremendo este versículo. Dice Pablo, todo lo tengo por pérdida, todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo, para ganar al Mesías, y ser hallado en él, ser hallado en Cristo, no teniendo, fíjese esa palabra, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Es que la ley hace, si tú guardas los mandamientos, mire, quiero dejarle bien claro, yo amo la ley, yo amo la Torah. Nosotros los cristianos amamos la ley y los mandamientos. Yo creo que son perfectos, puros, limpios, santos. Nos bendicen, nos ayudan, nos dirigen. Son los valores morales que necesitamos seguir para agradar a Dios. Porque ahí andan diciendo, no, es que esos cristianos no quieren los mandamientos, no quieren... No. Están rotundamente equivocados. Nosotros amamos la ley, amamos los profetas, amamos la Torah, amamos los mandamientos. Pero la ley no salva, amigo, hermano. Estás atrasado, judaizante. Estás atrasado un paso. Tienes una venda oscura, no te ha sido revelado el Evangelio, no has estudiado bien la Torah, amigo mío, no has estudiado bien la Tanaj, no has entendido el mensaje del Dios eterno, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no has entendido las promesas de Abraham, no has entendido la Torah. Todo va dirigido a Jesucristo, todo va dirigido al Mesías prometido. ¿Cómo se reveló el Mesías prometido? Yahweh, el Señor de los ejércitos, el Señor Dios, se reveló, se hizo carne y se manifestó a nosotros. Muchísimas profecías acerca de esto. Ahorita estamos en este tema, pero cuando ustedes gusten, hablamos de eso con mucho gusto y le mostramos con la pura Tanaj que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías prometido, Jesús el Salvador del mundo, aleluya. Entonces, volvamos para acá, me voy porque a veces necesita la gente que le expliquen, que le enseñen, que aprendan. Mire, dice aquí el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. O sea, mi propia justicia es por la ley. Yo trato de guardar los mandamientos. Todas las personas tratan de guardar los mandamientos, pero ¿qué sucede? No hay un ser humano que no haya pecado. Lo dijo Habacuc, no hay justo ni aun uno. Y lo dijeron los profetas, no hay justo ni aun uno. Todos han pecado, todos se han desviado, no hay quien no haya fallado. Y el que peca una vez, viola uno de los mandamientos, se hace culpable de todos los demás. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No hay judío que no haya pecado, todos han pecado y se han equivocado. Sí, la Torah es hermosa, es bella, es linda, perfecta, nos dirige, la amamos, amamos los mandamientos, que no le digan, que no le cuenten, nosotros los cristianos amamos los mandamientos, pero ellos nos salvan. El que salva es Cristo Jesús, el que salva es el Mesías, aleluya. Y este judío, este hebreo entre los hebreos, decía el apóstol Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, porque entonces si la justicia fuera por mis propios esfuerzos, porque yo guardo los mandamientos, porque no peco, y no me equivoco, pues entonces la justicia sería por la fe, por la ley, perdón, sería por la ley, por mis esfuerzos. Por eso lo dijo Habacuc también en el capítulo 2, versículo 4, dijo, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Se llenan de orgullo por tus propias fuerzas. Quieres decir, no, yo guardo la ley, yo voy a ser salvo. Entonces te estás enorgulleciendo y estás dejando a Dios a un lado. Crees que por tus propias fuerzas tú vas a ganar la salvación y no es cierto. La salvación es por gracia, por medio de la fe a través de Cristo. No se cansó Moisés. Moisés se la pasó diciendo y repitiendo y le hacía repetir al pueblo. Y el tremendo Esdras y Nehemías y los grandes hombres de Dios se la pasaron repitiéndole al pueblo, enseñándole, diciéndole, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y lo volvió a repetir muchas veces, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y le decía a Moisés, y repítalo todo Israel, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. No es por la ley, es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios que eres justificado, que alcanzas la salvación, por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dígalo todo el pueblo, porque para siempre es su misericordia. Porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amigo judaizante, no es por la ley que tú guardas, no es por la Torá, no es porque guardas el sábado y te la pasas y te pones un abrigo, un suétercito azul con blanco por la bandera de Israel. No, no es eso por lo que te salvas. Te salvas por la fe en Jesucristo. Si quieres hacer esas cosas y hablar 2 o 3 palabritas en hebreo, eso no hay ningún problema. Esos son, yo le llamo, son asuntos conceptuales, personales. Cada quien puede hacer eso. Pero de ahí a que la ley te salve y que tus buenas obras y lo que tú hagas te vayan a salvar, eso no es cierto. Y tienes que leer la Biblia, tienes que estudiar el Tanaj, lee todo el Tanaj, lee la Torá nuevamente, pero tienes que orar y leer la Biblia orando, leer el Antiguo Testamento orando a Dios que te revele, que te muestre. La verdad es Jesucristo. Todo va dirigido a Jesús. Aleluya. Y te lo demuestro cuando gustes en el Tanaj, así lo dice. Puedes ver Isaías, Zacarías, Jeremías, la misma Torá, el Nebim, el Ketubim, como te digo, cuando gusten se los demuestro. Ya se los he demostrado en varios programas, les he dicho muchos temas acerca de eso. Es muy amplio, es muy largo. Y luego me preguntan, oiga hermano, ¿por qué toma tantos tiempo para los temas del judaísmo? Pues porque eso se refiere a la Biblia. De hecho, tomo este tema porque aquí está escrito en la Biblia. Y acuérdate, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Y mi Señor Jesús nació en Israel. Es judío mi Señor Jesús, ahí nació el bendito Señor Jesús. Entonces todo tiene que ver con la ley y los profetas y el Antiguo Testamento, amigo y hermano. Todo tiene que ver con esto. Es necesario aprender y adquirir conocimiento. Aleluya, por eso decía el apóstol Pablo en el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. O sea, el apóstol Pablo llegaba a un término, a un punto adicional, superior en conocimiento a los demás y a la gente común y corriente de su tiempo, para llegar al conocimiento, a la excelencia del conocimiento del Mesías, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Él decía, toda la ley, todo lo que yo he hecho, la circuncidado del 8º día, todo eso lo estimo por basura para ganar a Cristo, para ganar al Mesías, porque sabía que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. Es necesario que nos vayamos renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento y llevarlo dirigido hacia el Mesías.
Que la palabra nos lleve al Mesías. Usted se cuenta de eso, amigo y hermano. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Entonces, nuestra propia justicia es por la ley, por guardar los mandamientos. Nuestra propia justicia. ¿Sí? Y entonces dice Pablo que no debemos tener nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe, por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, la que le hablaba hace un momentito de Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá, por la misericordia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Aleluya. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aleluya. Hasta aquí vamos a tener una pausa, amigo y hermano. Este es tu programa, El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. No te vayas, vamos a un bonito canto con René González que se llama No Desmayes. Escucha este canto y volvemos. Este es tu programa, El Poder de la Biblia. Dios te bendiga. Muchas gracias.
Aleluya, gloria a Dios. Qué bonito canto con René González. No desmayes, gloria a Dios. Este es su programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti y para volver a entrar al concepto, al contexto de Filipenses capítulo 3, el tema que se llama el día de hoy, prosigo a la meta. Estamos viendo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 3 acerca de amonestaciones en contra de regresar, de volver al judaísmo. Y para no perder el contexto, como les digo, voy a leer del versículo 8 hasta el versículo 11. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, en este versículo 12 dice que debemos de buscar ser como Cristo. Y dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo sea ya perfecto, dice Pablo, sino que prosigo, continúo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. O sea, Dios tiene un plan para nosotros. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando conocemos al Salvador, el Señor tiene un plan para nosotros. Jesucristo es el camino. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo Jesús. Entonces, él dice que yo tampoco era perfecto, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, para que usted ponga atención y usted haga lo mismo que hace el apóstol Pablo, lo que hace el consejo que nos da Dios, que debemos de ser los cristianos. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mire, nos dice el Señor esto porque muchas veces algunos se glorían en su pasado de que fueron, por decirlo, tuvieron logros muy importantes, logros de trabajo, deportivos, familiares, de estudios teológicos, no sé, y se glorían en ello. Otros también en su pasado tuvieron cosas malas o cometieron muchos errores. Yo creo que todos tuvimos de las dos cosas, ¿verdad? Cosas buenas y cosas malas en el pasado, cosas de las cuales nos avergonzamos, nos equivocamos, cometimos errores, muchas fallas. Pero aquí dice el apóstol Pablo, amigo cristiano, ponga atención. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amigo y hermano, yo le recomiendo esto que nos dice aquí el Señor. Olvidemos lo que queda atrás, todo lo que ya pasó, lo que sucedió en el ayer, déjelo ahí. Olvídese, olvidando, dice el apóstol Pablo. Olvídate como si no hubiera sucedido. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay que poner la vista hacia adelante, amigo, hermano cristiano.
hacia adelante. Y luego dice el versículo 14, prosigo a la meta. En el griego original dice prosigo hacia arriba, hacia la meta, hacia el cielo, hacia Dios, hacia arriba. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la meta? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Es un premio, es un galardón, es una bendición si logramos alcanzar eso. ¿Cuál es eso? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si se fijan, no habla de la ley, no habla nada de los judaizantes, nada de eso. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en el Mesías, en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación. Aleluya. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Olvidarnos del pasado, amigo, hermano cristiano, y extendiéndose a lo que está hacia adelante. Prosiga, o sea, continúa, camina hacia adelante. Olvídate de lo de atrás y sigue hacia adelante, amigo, hermano. No hay mejor bendición, no hay mejores palabras de ánimo que las que la Biblia te da. Y aquí la Biblia te está diciendo que te olvides de lo que queda atrás y extiéndete hacia lo que está adelante. Prosigue a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hacia arriba. Prosigue buscando a Dios hasta que lleguemos al cielo con Cristo Jesús, en el nombre del Señor. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, si se fija en el versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, él decía que no era perfecto en el versículo 12. Y acá dice, así que todos los que somos perfectos. Mire, lo que pasa es que esa palabra de perfecto, perdón, es que tenemos aquí unos problemitas técnicos, perdón. Esa palabra perfecto en ocasiones se puede utilizar como que va alcanzando ciertas metas y posteriormente en la segunda parte, en el versículo 15, ya es un objetivo completo la perfección. Entonces a eso se refiere Pablo. Así que todos los que somos perfectos, porque ya estamos en Cristo Jesús, esa es la perfección, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también se los revelará Dios. O sea, muchas veces el Espíritu Santo te hace sentir, te hace entender. Dios te revela, te lo muestra lo que está correcto. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, Dios quiere que estemos en unidad, que estemos unidos en la fe, un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo objetivo, proseguir a la meta, proseguir hacia el Señor Jesús, proseguir hacia adelante en el camino, porque es un camino. Entonces, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Este es el camino de los creyentes, tener una mente espiritual, una mente que busca al Señor. Aleluya. Versículo 17. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, el apóstol Pablo decía, sean como yo. Y el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, si tú eres imitador de Pablo, puedes ser imitador de Cristo Jesús. También imita a Cristo, pero llegó a tal grado la perfección y la bendición de Pablo, de su conocimiento y su conducirse irreprensible, siendo un hombre de Dios tremendo, que llegó de tal manera a decir que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imitemos a Jesús, imitemos al apóstol Pablo. Por eso dice versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen
según el ejemplo que tienen en ustedes. O sea, tenemos que seguir y ver a esos hermanos cristianos ejemplares que buscan la palabra de Dios, que buscan la gloria para Cristo, que buscan que la gloria sea para Dios, no para ellos, que buscan que el nombre de Dios sea glorificado. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si se fija hace rato, cuando cambió de tema al inicio de este capítulo 3, vimos que hubo un cambio muy drástico. Nos dijo que nos gozáramos y nos alegráramos en el Señor. Y luego de repente comenzó a hablar el apóstol Pablo acerca de amonestaciones contra el judaísmo. Entonces versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aún esas palabras son aplicadas hoy en día, se pueden aplicar correctamente en la actualidad. Por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Predican otras cosas y predican en contra de Cristo Jesús, del Evangelio y de la verdad. Se equivocan, cometen errores muy graves y predican en contra de la cruz de Cristo. Muchos de ellos no se dan cuenta, no les ha sido revelado el Evangelio. Y por lo tanto, predican esos errores y se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Y lo dice Pablo, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Tenga mucho cuidado. También en el libro de Gálatas dice que si alguno les predica un evangelio diferente del que han escuchado, sea anatema, maldito. Si alguien predica un evangelio diferente, aunque sea un ángel, por ahí andan diciendo los de los santos de los últimos días, los mormones, no, que vino un ángel, y el ángel Moroni, que le habló y le dio un tercer testamento, un nuevo evangelio. No, ya está, no es necesario eso. Está mal. Aunque venga un ángel del cielo y te hable un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, porque el evangelio ya está. Jesucristo dijo, consumado es. El sacrificio de Cristo acabó con todo, cumplió todas las profecías. La muerte y la resurrección de Cristo, el evangelio ya está completo. No necesita nada más, no necesita ayuda de los hombres. Dios no necesita ayuda de los hombres. Ya todo está escrito, ya está todo listo, ya se cumplió. Consumado es, dijo Jesús, y el velo del templo se rasgó en dos. Ya tenemos acceso al lugar santísimo. Ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia en Cristo Jesús. Y esos que predican en contra de la cruz de Cristo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Tienen en común estas cosas, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas nada más buscan comer y cosas sexuales. Su gloria es su vergüenza, su Dios es el vientre, y solo piensan en lo terrenal, en los deseos mundanos, en glotonerías, en carnalidad. Los impíos, mentes carnales, solo piensan en lo terrenal, mundanales. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Todo eso hacen los impíos. Y el pecado es destructivo, te lleva a la perdición, te lleva a la muerte, el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuevamente, en Cristo Jesús está la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió al Mesías. Dios se hizo carne, se manifestó en carne, se hizo carne
Dios mismo, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios envió, Dios se hizo carne, se hizo el Mesías para salvarnos, para redimirnos, para lavarnos con su sangre preciosa. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Qué hermoso mensaje de la palabra de Dios. Amigo, hermano, cristiano, hermana, oyente, amigo oyente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Para los cristianos, para el que ha aceptado a Jesús, para el que ha conocido el Evangelio, para aquel que se ha entregado a Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Para los enemigos de la cruz de Cristo les espera perdición eterna, una condenación eterna. No todos van al cielo, no toda la gente va al cielo, aquí está escrito. Unos son para perdición y otros vamos al cielo. ¿Tú de cuál eres, amigo, hermano? ¿Vas a ir al cielo o vas a ir a la perdición? ¿El cielo o el infierno? Si no has conocido a Cristo, si eres un enemigo de Jesús, todavía hablas mal del Evangelio, te espera la perdición. Si tus pecados no han sido perdonados, estás en graves problemas. Si no le has entregado tu vida a Jesús, te espera la muerte eterna. Necesitas conocer a Cristo, necesitas entregarle tu vida a Jesús, arrepentirte y creer en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, vas a ser salvo. Y que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. De allá esperamos al Señor, vamos a ir con Él, y de allá mismo del cielo esperamos al Señor Jesús, al Salvador. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, versículo 21, el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque en este cuerpo estamos en corrupción, nuestra carne está corrupta en este mundo, por eso tenemos malos pensamientos, cometemos errores, caemos a veces en tentación o decimos cosas indebidas. O sea, cometemos errores porque estamos en esta carne, pero estamos en esta corrupción. Pero el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo carnal, este cuerpo pecaminoso carnal. Transformará este cuerpo de la humillación nuestra, nos va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, cuando vayamos al cielo, la carne no va a heredar la vida eterna. La carne no. Va a ser un cuerpo transformado para llegar con el Señor. Transformado, esa es la palabra correcta. El cual transformará el cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Cómo?
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos, ese poder del Espíritu Santo para levantar de los muertos, para transformar la carne, por el poder de Dios para liberarnos de este cuerpo, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios es poderoso para sujetar todas las cosas, y todo lo sujetó y lo llevó a Cristo Jesús. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, en Cristo Jesús. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es Dios, en Él habita toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios está en Él. En Cristo Jesús se juntan todas las cosas Dios las hizo en su propósito, por Él, de Él y para Él y por Él, aleluya. Todo para Cristo, porque Cristo le dio toda la gloria a Dios, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Esa es la razón, esa es el objetivo de Dios, ese fue el plan de Dios para nosotros los hombres. Si tú crees en Jesús, vas a tener vida eterna. Este es su programa, El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. Este es su servidor, Baltasar Piñón. Nos vemos próximo miércoles para estudiar Filipenses capítulo 4. Muchas gracias, Dios te bendiga. Los esperamos miércoles a las 11 de la mañana con el favor de Dios. Dios los bendiga. Muchas gracias. En Renuevo 104.3 FM y 93.7 frecuencia modulada, hemos compartido el programa El Poder de la Biblia con el pastor Baltasar Piñón. Les esperamos en la próxima edición. Siga con nosotros en Renuevo.